Nunca pensé que encontraría paz entre el aserrín y las virutas de madera, pero aquí estoy, a los 35 años, pasando mis dedos por una superficie de caoba perfectamente lisa mientras el sol de la tarde se filtra por las ventanas de mi taller. La ironía no se me escapa. Esta pérdida de tiempo, como la llaman mis padres, se ha convertido en mi salvación y, en última instancia, en su ruina. Crecer en la casa de los Anderson significaba una cosa, las apariencias lo eran todo. Mamá y papá construyeron su imperio inmobiliario de lujo desde cero y nunca dejaron que nadie lo olvidara. Nuestra mansión en las colinas, los autos importados, las membresías en el club de campo, no eran solo posesiones, eran declaraciones. El apellido Anderson es sinónimo de excelencia, decía mi padre mientras se acomodaba su corbata Armani frente al espejo. No nos conformamos con menos. Tenía 13 años cuando descubrí la carpintería en la clase de taller. El señor Peterson, mi maestro, notó que me quedaba después de clase, fascinado por la forma en que podía transformar la madera en piezas hermosas y funcionales. Tienes un buen ojo, Michael, me dijo mientras me enseñaba a usar un torno. Algunas personas ven la madera como solo material, pero otras ven el potencial dentro de ella. Ese verano pasé cada momento libre en el taller del señor Peterson, aprendiendo técnicas, conociendo diferentes tipos de madera y creando pequeños proyectos. Cuando llevé a casa mi primera creación, una caja de joyería tallada para mi madre, pensé que finalmente verían que había encontrado mi vocación. Oh, cariño, dijo mamá, sosteniendo la caja como si fuera a morderla. Es encantadora. Pero seguramente no querrás dedicarte a esto más allá de un pasatiempo. El apellido Anderson representa bienes raíces de lujo, ¿no? Hizo una pausa, arrugando la nariz. Trabajo manual. Mi padre fue menos sutil. Ningún hijo mío va a ser un simple carpintero, sentenció. Vas a estudiar negocios en la universidad y luego entrarás a Anderson Properties. Fin de la discusión. Pero no fue el fin. Durante la preparatoria, mantuve calificaciones perfectas solo para que me dejaran en paz, mientras en secreto era aprendiz del señor Peterson los fines de semana. Se convirtió en más que un mentor. Era la figura paterna que realmente escuchaba mis sueños en lugar de tratar de moldearlos a su imagen. La universidad fue un campo de batalla de expectativas. Me inscribí en clases de negocios para apaciguar a mis padres, pero tomé todos los cursos de carpintería y diseño que pude encontrar. Mi dormitorio se convirtió en un mini taller, para desesperación inicial de mi compañero de cuarto, aunque cambió de opinión cuando mis muebles personalizados empezaron a venderse entre los estudiantes. Es solo una fase, decía mi madre en nuestras llamadas semanales. Cuando te gradúes y empieces a trabajar con tu padre, entenderás la importancia de mantener el estatus de la familia. Me gradué summa cum laude en negocios, tal como ellos querían. Pero en lugar de unirme a Anderson Properties, tomé mis ahorros y el dinero que había ganado vendiendo muebles en la universidad y renté un pequeño taller a las afueras de la ciudad. El día que les conté mi decisión, mamá lloró. No eran lágrimas de orgullo, sino de alguien que se sentía traicionado. Papá se puso rojo, ese tono peligroso que recordaba de mi infancia. ¿Quieres tirar a la basura todo lo que hemos construido? Tronó. Somos Anderson. Vendemos propiedades multimillonarias, no construimos muebles como simples obreros. No estoy pidiendo su aprobación, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Solo los estoy informando de mi decisión. Entonces estás solo, espetó mi padre. No vengas arrastrándote cuando esta pequeña rebelión fracase. El primer año fue duro, más de lo que estoy dispuesto a admitir. Vivía en un diminuto departamento, comía ramen más seguido de lo que quisiera y reinvertía cada centavo en el negocio. Pero poco a poco, mi reputación creció. Empecé con piezas personalizadas para clientes locales, y el boca a boca hizo lo suyo. Pronto recibí encargos de otras ciudades. Mi enfoque moderno de la carpintería tradicional llamó la atención de Home Design Magazine, y su artículo sobre mi trabajo abrió las puertas a algo que jamás imaginé. Clientes adinerados comenzaron a pedirme muebles para casas enteras, diseñadores de interiores querían piezas exclusivas para proyectos de alta gama. Mi lista de espera creció de meses a años. Expandí el taller, contraté artesanos talentosos que compartían mi visión y abrí una sala de exhibición en el distrito artístico de la ciudad. Durante todo este tiempo, mis padres se mantuvieron distantes, salvo por algún comentario pasivo-agresivo que me llegaba a través de conocidos. «Qué pena lo de Michael», murmuraban en sus reuniones del club de campo. Tenía tanto potencial.
Estaba revisando diseños para un importante pedido de muebles para un hotel cuando recibí una llamada que lo cambió todo. El número era desconocido, pero algo en mí me hizo contestar. ¿Michael Anderson? La voz de una mujer sonó profesional, precisa. Habla Patricia Martínez, de la Comisión de Bolsa y Valores. Necesitamos hablar sobre Anderson Properties y sus padres, Robert y Eleanor Anderson. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Anderson Properties, el supuesto epítome del lujo inmobiliario, estaba construido sobre arena. Años de fraudes, malversación de fondos y contabilidad creativa finalmente los habían alcanzado. La investigación ya estaba en marcha y el imperio se estaba desmoronando. Apenas procesaba la información cuando mi teléfono volvió a sonar. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Después de 5 años de silencio, verla ahí se sintió irreal. Por un momento, consideré dejar que el buzón de voz se encargara, pero la curiosidad ganó. Michael, cariño, su voz tenía ese tono forzado de alegría que recordaba de los desastres familiares. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? Es importante. Acepté más por morbosa curiosidad que por sentido del deber. Mientras subía por el camino que tantas veces había recorrido hacia la mansión, noté detalles que antes habrían sido impensables. Seto sin podar, pintura deslucida, un aire general de abandono. Mis padres me esperaban en la sala, sentados en su sofá de cuero italiano como actores en una obra sobre gente rica. Pero el glamour ya no les quedaba. El traje de mi padre tenía las mangas deshilachadas. Las joyas de mi madre parecían excesivas en lugar de elegantes. Y en sus ojos, por primera vez, vi algo que nunca había asociado con ellos. Desesperación. Nunca había visto a mi padre con esa expresión. Nos encontramos en una situación financiera temporal, empezó, intentando su viejo tono autoritario, pero sin lograrlo. Levanté la mano, cortándolo en seco. Sé sobre la investigación de la SEC. Intercambiaron miradas y mi madre se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Entonces, ¿entiendes por qué necesitamos tu ayuda? Solo hasta que se aclare este malentendido. ¿Malentendido? No pude evitar reír. ¿Así es como llamamos ahora a los cargos federales por fraude? No seas dramático, espetó mi padre, aunque el leve temblor en su voz restaba impacto a sus palabras. Necesitamos $2 millones para cubrir algunas irregularidades en los libros. Una vez superemos este bache, te lo pagaremos con intereses. Me quedé ahí, atónito por su descaro. Déjenme ver si entendí bien, dije lentamente. ¿Quieren $2 millones de su hijo? ¿El carpintero glorificado? ¿El que está desperdiciando su vida en el trabajo manual? Bueno, hemos escuchado que tu pequeño negocio de muebles va bastante bien, dijo mi madre, intentando sonreír. Y la familia ayuda a la familia, cariño, lo sabes. La familia ayuda a la familia, repetí las palabras, sintiendo su amargura en mi boca. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando yo necesitaba su apoyo? ¿Cuando estaba empezando? ¿Cuando estaba luchando para llegar a fin de mes? Eso era diferente, dijo mi padre, agitándose la mano con desdén. Eso era solo terquedad de tu parte, eligiendo un camino inferior. Esto es serio. Me puse de pie y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Tienes razón, esto es serio. Por eso traje algo para mostrarles. De mi bolsillo saqué un sobre grueso y lo coloqué sobre su mesa de centro de mármol importado, la misma en la que una vez me dijeron que estaba arruinando mi vida por dedicarme a la carpintería. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, alcanzando el sobre con sus dedos bien cuidados, aunque temblorosos. Ábranlo. Se inclinaron juntos hacia adelante, mi padre poniéndose las gafas de lectura mientras examinaban los documentos. Observé sus rostros cambiar a medida que comprendían. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Finalmente, algo cercano al horror. Esto no puede ser cierto, balbuceó mi padre, hojeando los papeles de nuevo. Oh, pero lo es, dije, girándome para mirar por sus enormes ventanales. La vista de la ciudad solía intimidarme cuando era niño, ahora solo me parecía distante, como una fotografía de una vida ajena. Anderson Custom Furniture fue adquirida el mes pasado por Berkshire Matthews International por $87 millones. La mano de mi madre voló a su garganta, aferrándose a sus perlas, un viejo hábito nervioso que recordaba de las catástrofes de la infancia. ¿87 millones? Pero eso no es todo, continué, volviéndome hacia ellos. El acuerdo incluye mantenerme como CEO de la división de muebles de lujo expandida,
con total control creativo y una participación significativa en la empresa matriz. Pero, el rostro de mi padre había pasado de rojo a pálido, el papel temblando en sus manos. Tú, haces muebles. Trabajas con las manos. Esto no es posible. No pude evitar reír. Nunca entendieron lo que estaba construyendo, ¿verdad? Sí, trabajo con mis manos. También dirijo una empresa que emplea a 50 artesanos, tiene salas de exhibición en 3 ciudades y una lista de espera de 2 años para piezas personalizadas. Mis muebles están en hoteles, museos y casas de celebridades en todo el país. Ese pequeño pasatiempo que tanto menospreciaron ahora vale más de lo que Anderson Properties valía, incluso antes de que saliera a la luz su fraude. Se quedaron en un silencio atónito, el peso de sus errores finalmente hundiéndose. Los negocios fraudulentos que estaban a punto de destruirlos. El hijo que rechazaron y que ahora tenía los medios para salvarlos. La amarga ironía de todo esto parecía envejecerlos ante mis ojos. ¿Entonces nos ayudarás? La voz de mi madre era pequeña, esperanzada. Puedes prestarnos 2 millones. Somos tus padres, Michael. A pesar de todo. Levanté la mano, deteniéndola. Traje estos documentos por 2 razones. Primero, para mostrarles que el éxito no siempre se ve como ustedes creen. Y segundo, para dejar perfectamente claro que mi negativa a ayudar no tiene nada que ver con el dinero. Es una cuestión de elección. ¿Qué estás diciendo? La voz de mi padre había perdido su tono autoritario de siempre. Estoy diciendo que no. No porque no pueda, sino porque deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Igual que yo tuve que enfrentar las consecuencias de las mías cuando elegí este camino. Pero lo perderemos todo, sollozó mi madre, el rímel comenzando a correrse por sus mejillas. La casa, los autos, nuestra reputación. Sí, asentí. Y tal vez eso no sea algo tan malo. Quizás sea momento de aprender lo que realmente importa. Mi padre se levantó de repente, su rostro oscureciéndose con la misma ira familiar de siempre. Maldito ingrato. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que... ¿Sacrificaron? Lo interrumpí, mi voz afilada. Hablemos de sacrificios. Hablemos de vivir a base de ramen durante 1 año mientras construía mi negocio. Hablemos de trabajar 18 horas al día hasta que mis manos sangraban. Hablemos de hacerlo todo sin un solo centavo de apoyo de mi familia, porque estaban demasiado avergonzados de la profesión que elegí. Se estremecieron ante mis palabras, pero yo no había terminado. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros? Cuando yo sacrifiqué, fue por algo real. Algo que construí con mis propias manos. Algo que aporta belleza y valor al mundo. Ustedes sacrificaron su integridad, su honestidad y, en última instancia, su libertad. Todo por la apariencia del éxito. El silencio en la habitación era pesado. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre sus costosos muebles. Me pregunté cuántas de esas piezas habrían sido compradas con dinero robado. ¿Qué nos pasará? Susurró mi madre. La investigación de la SEC seguirá su curso, respondí con calma. Probablemente enfrenten cargos. Definitivamente perderán el negocio y la mayoría de sus bienes. Dije estos hechos con calma, sin malicia. Pero no estarán en la calle. Levantaron la mirada, un destello de esperanza en sus ojos. Tengo un pequeño edificio de apartamentos cerca de mi taller, una de mis primeras inversiones en bienes raíces. No es nada lujoso, pero es limpio y está bien mantenido. Hay un departamento en la planta baja que quedará disponible el próximo mes. Es suyo si lo quieren. ¿Un departamento en la planta baja? Mi madre parecía horrorizada. ¿Pero qué pensará la gente? Pensarán que están enfrentando las consecuencias de sus actos con la dignidad que puedan reunir, respondí. La decisión es suya. Me puse de pie para irme, pero me detuve en la puerta. Oh, una cosa más. El área de mantenimiento del edificio tiene un pequeño espacio para trabajar la madera. Si te interesa aprender, papá, conozco a alguien que enseña a principiantes. Nunca es tarde para trabajar con las manos. Los siguientes meses se desarrollaron exactamente como lo predije. La investigación de la SEC condujo a cargos criminales. Anderson Properties fue disuelta, y sus activos fueron incautados para reembolsar a los clientes defraudados. La caída de mis padres fue espectacular. Apareció en las noticias locales, llenó las columnas de Sociedad y sus amigos del club campestre murmuraban a sus espaldas con manos levantadas para disimular. Terminaron aceptando el departamento que les ofrecí, aunque no sin mucho drama.
Mi madre lloró durante días por tener que vender sus joyas. Mi padre se enfureció por la humillación de vivir en un edificio modesto. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Tal vez fue la realidad de su situación hundiéndose en ellos, o quizás simplemente el hecho de no tener otra opción, pero empezaron a adaptarse. Mi madre aprendió a cocinar en lugar de ordenar comida a domicilio. Mi padre, para sorpresa de todos, incluso la suya, comenzó a pasar tiempo en el área de carpintería del mantenimiento. Empezó con proyectos simples, un estante tambaleante que necesitaba arreglo, un marco de fotos roto. Pero estaba ahí casi todos los días, aprendiendo a trabajar con sus manos por primera vez en su vida. No era particularmente bueno, pero eso no era lo importante. Por primera vez, estaba creando algo real. 6 meses después de que se mudaron, recibí un paquete en mi oficina. Dentro había una caja de madera toscamente hecha, con las uniones desiguales y un acabado áspero. Pero en la parte inferior, grabadas en la madera con letras temblorosas, había unas palabras. Para mi hijo. Lo siento. Con amor, papá. Coloqué esa caja en mi escritorio, como un recordatorio de que, a veces, las cosas más valiosas que creamos no son objetos físicos, sino los cambios que logramos en nosotros mismos. Ha pasado un año desde entonces. Mis padres ya no son las mismas personas que eran, pero tal vez eso sea algo bueno. Mi madre ahora es voluntaria en un banco de alimentos local, ayudando a familias necesitadas. Mi padre sigue con la carpintería, haciendo juguetes simples para organizaciones benéficas infantiles. Viven con modestia, pero con honestidad, y hay una paz en ellos que toda su riqueza nunca les pudo dar. En cuanto a mí, el negocio sigue creciendo, pero todavía paso tiempo en el taller todos los días, con mis manos cubiertas de aserrín, creando algo hermoso a partir de madera en bruto. La semana pasada, mi padre me preguntó si podía venir a verme trabajar algún día. No quiero estorbar, dijo rápidamente. Solo aprender. Tú ves cosas en la madera que yo aún no veo. La madera siempre tiene una historia que contar, le respondí, recordando las palabras del señor Peterson de hace tantos años. A veces, solo hay que estar dispuesto a escuchar. Ayer recibí otro paquete. Esta vez, era un pequeño pájaro de madera, con las alas abiertas en pleno vuelo. La artesanía seguía siendo amateur, pero había algo honesto en él. Algo real. La nota adjunta decía: a veces, la mejor vista no es desde la cima de la colina, sino desde el suelo, donde puedes ver lo que realmente importa. Gracias por enseñarnos eso. Mamá y papá. Coloqué el pájaro en la repisa de mi ventana, donde el sol de la mañana ilumina sus alas. No es perfecto, pero es auténtico. Un símbolo del camino que hemos recorrido. A veces, he aprendido, la venganza no tiene que ver con el castigo. A veces, se trata de dar a las personas la oportunidad de convertirse en mejores versiones de sí mismas, aunque el camino para llegar ahí no sea el que nadie esperaba. El taller sigue oliendo a aserrín y a posibilidad, igual que cuando empecé. Pero ahora, algunas noches, cuando trabajo hasta tarde, escucho el sonido de herramientas en la carpintería del mantenimiento abajo. Y sonrío, sabiendo que incluso la madera más dura puede cambiar su veta si se le da la oportunidad de crecer en una nueva dirección.